Muy bienvenidos todos. El día de hoy vamos a hablar del capítulo 9 en el libro de los mediums. Este capítulo se titula Lugares frecuentados por los espíritus y nos trae información muy importante a considerar acerca de este tipo de manifestaciones que tienen los espíritus. Comenzamos con el ítem 132 y aquí nos dice, bueno, ¿qué es una manifestación espontánea? Es lo que podemos llegar a preguntar con toda esta información que nos comparte Kardec en este capítulo número 9. Y entonces podemos determinar que se trata de manifestaciones que no son provocadas eh, por nosotros. Es una manifestación que se da de manera natural y la realiza el espíritu. Nos da señales ostensibles que nosotros llegamos a percibir y eso nos dice acerca de su presencia en ciertos lugares. Bien, este tipo de manifestaciones que tienen estos espíritus, ¿desde cuándo se han producido estas manifestaciones espontáneas? Pues nos dicen los espíritus, se han producido todos los tiempos. Y aquí tenemos una imagen acerca de las culturas antiguas. Tenemos por allá Roma, la cultura griega, china, maya, egipcia, etcétera. Pero podemos remontarnos un poquito más atrás. Podemos ir incluso a la antigua Grecia, la civilización fenicia. ¿Y por qué será de esa manera? Aquí vemos esta imagen que nos habla de la formación de la Tierra. La doctrina espírita nos viene a compartir información muy importante y nos dice que en el universo nada está vacío. Y entonces por ahí, incluso cuando se estaba realizando la formación de la Tierra, y cuando la Tierra en sus comienzos que nació, tenía condiciones muy adversas para la vida tal como la conocemos hoy, pues aún en esos momentos ya había por ahí, tenía huéspedes, ya había por ahí espíritus que la habitaban. Pues bien, desde entonces están esos espíritus y desde entonces tienen esas facultades o esa habilidad de poder realizar las manifestaciones espontáneas. Claro que con la reencarnación, tomando lo que es en sí ya el cuerpo material, ahora estamos hablando de un espíritu encarnado que a tener, va a seguir teniendo esa comunicabilidad como lo hacía antes de llegar a la carne. Y nos vamos a topar con algunas preguntas, con algunos números importantes que nos van a traer también información. Nos dice, bueno, los espíritus se apegan solamente a las personas o también pueden llegarse a apegar a las cosas. La respuesta que tenemos es que depende de la elevación de esos espíritus. Algunos de ellos, pues sí, pueden apegarse a objetos terrenales. Y podemos mentalizar una persona que en vida, que en la carne, en su existencia corporal, pues ha sido muy avaro, ¿verdad? Llega su desencarnación y ese sentimiento y ese amor que tiene a su tesoro, a su propiedad, pues no va a cambiar. Lo que es en sí, la sepultura no lo va a cambiar a tener sentimientos más elevados, más positivos, de caridad. Va ese espíritu a seguir siendo como
con todas las inclinaciones, con todos los goces, los gustos, los afectos y los desafectos, tal como lo tenía. Y entonces, pues, ahí tenemos que se va a apegar a sus bienes. En esta imagen estamos viendo bastantes monedas que alguien guardó, ¿verdad? Y se trata de algo muy antiguo. No podemos identificar el tipo de moneda que aparece en la imagen. Pero es posible que todavía esté por ahí el ser cuidando ese tesoro. Y entonces la siguiente pregunta dice, bueno, ¿los espíritus errantes tienen predilección por ciertos lugares? Aquí el término de espíritu errante, pues no se refiere a aquel que nos ponen, nos dan la imagen de un espíritu que trae unas cadenas y que las viene arrastrando. No, el espíritu errante es el que está esperando su siguiente encarnación. Entonces nos preguntan, ¿ese espíritu que está en espera de esa reencarnación tendrá predilección por ciertos lugares? Nos dice, bueno, los espíritus que ya no están apegados a la tierra van a los lugares donde se encuentren sus afectos. Y ellos son atraídos más por las personas que por los objetos materiales. Y esta imagen nos dice mucho, ¿verdad? Vemos a esa pequeñita que está siendo abrazada, supongamos que por alguien que le amaba mucho. Entonces, la va a ir a saludar, va a ir a mostrar su afecto, pero es en sí más hacia la persona ese afecto que hacia lo material. Y nos dicen, bueno, no obstante, algunos pueden tener durante algún tiempo, algunos espíritus, preferencia por ciertos lugares, pero ellos serían espíritus inferiores. ¿Por qué? Pues porque sabemos que siempre hay trabajo que realizar y un espíritu ya un poco más esclarecido, pues estará realizando labores en bien de la humanidad, en bien del progreso. Dice, bueno, dado que el apego de los espíritus por un lugar es una señal de inferioridad, ¿no constituye eso también una prueba para los espíritus malos? Dice, pues no, porque un espíritu puede ser poco adelantado y no por eso quiere decir que ese espíritu sea malo o inferior. Y aquí vemos esta imagen que nos dice que se trata de alguna ruina. Bueno, la creencia que se da de que algunos espíritus prefieren frecuentar este tipo de lugares, o sea, las ruinas, ¿tiene algún fundamento? Pues la espiritualidad nos dice que no, que los espíritus van a sitios tanto a uno como a otro. Y ese aspecto que nos da ese lugar, que es un aspecto lúgubre, es el que impresiona la imaginación de los hombres, o sea, de los encarnados, que le quieren atribuir todo a la presencia de espíritus. Aquí nos pone un ejemplo, que sería un árbol, la sombra de un árbol. Si vemos un árbol en la noche, pues no vamos a tener mucha claridad visual. Y entonces, pues nuestro cerebro puede jugarnos ahí gracias a cómo estamos nosotros teniendo la sensación de inseguridad o de temor, pues nos puede estar traduciendo un fantasma donde no lo hay. Y lo que sí nos dejan muy claro los espíritus superiores es que los espíritus estiman la presencia de los hombres. Es por eso que ellos van a preferir los lugares habitados en lugar de los lugares deshabitados.
Pero eso no quiere decir que no haya espíritus que anden solitos en algún lugar. Puede llegar a darse, pero se trataría de aquellos que prefieren a la soledad, o sea, serían casos más específicos, no de la mayoría. Y los espíritus pueden ir a lugares desiertos como cualquier parte, o sea, no está restringido a algún único lugar. ¿Por qué? Pues porque nuestra vibración está en ese tenor. Si se alejan del bullicio o de la gente es porque es el estilo de ese ser. Y los espíritus los vamos a poder encontrar debido a esto que acabamos de decir en mayor número en las ciudades, en las casas, en los palacios, a diferencia que en la profundidad del bosque. Y de aquí sigue otra pregunta. Dice, bueno, ¿se reunirán los espíritus a cierta hora del día, a un día determinado? Por ejemplo, por ahí sabemos que es del dominio público, más no quiere decir que eso sea cierto, que los viernes 13 los utilizan para algún tipo de situaciones de contacto con los espíritus. Pero veamos qué nos dice la espiritualidad superior al respecto. ¿Será de esa manera? Nos dice, no, no es así. Los días y las horas son medidas de tiempo para el uso de los hombres y para el manejo de la vida corporal. Los espíritus no necesitan de eso. Y como no necesitan de eso, pues no tienen por qué preocuparse por ello. Y entonces la siguiente pregunta se encadena. Dice, bueno, ¿y entonces de dónde se origina la idea de que los espíritus se manifiestan de preferencia por la noche? Porque es de esa manera. Y aquí tenemos información importante. Dice, pues la impresión que el silencio y la oscuridad producen en la imaginación es la respuesta. Todas las creencias supersticiosas se manejan de esa manera. Entonces, no es relevante si el espíritu tiene una manifestación espontánea en viernes, en sábado, en lunes, en la noche, en la mañana, ¿verdad? Eso sería más, pues, una superstición que nos ayuda el espiritismo a destruir. Algunos espíritus anuncian su llegada y sus manifestaciones, pero la hora y el día que sea determinado, pues no es muy relevante. Ahora, si nosotros colocamos esta situación en los trabajos, pues bueno, aquí ya hay una misión de esclarecimiento, una misión donde se está realizando un trabajo serio, doctrinario, etcétera, y eso es algo muy diferente, ¿verdad? Porque ahí ya ya está calendarizado, tanto en la escuela, en el taller, etcétera. Pero eso no sería una manifestación espontánea, sino ya está agendada, ¿verdad? Para realizar un trabajo más elevado. Y nos dicen, nos dan un consejo los espíritus, nos dicen, cuidado porque si te dicen que es de esa manera, es porque se están tratando de divertir a costa de nosotros, de la credulidad del hombre.
Y lo que podemos hacer aquí en este aspecto es demostrarles que no nos dejamos engañar y no volverán. Ese es el importante consejo que nos traen. Bueno, ¿y los espíritus prefieren manifestarse en las tumbas en donde reposan sus cuerpos? Nos contesta la espiritualidad del cuerpo, pues no era más que su vestimenta. Los espíritus se apegan a esa envoltura tanto como lo haría un prisionero en sus cadenas. El recuerdo de sus seres queridos es lo más valioso y lo único para ellos. Y ahí en esta imagen estamos viendo esta pequeñita que fue de visita, pero su familia la está acompañando. Desde luego fue a visitar a alguien, pero ella está percibiendo algo. No le causa temor, es algo agradable, incluso pudiéramos decir que a alguien conocido, porque lo está saludando. Lo está saludando y por eso seguramente se tomó esa fotografía para demostrar que ella estaba percibiendo por ahí algo. Y ese sería una sugerencia, pudiera ser su abuelita o su abuelito, quien está por ahí acordándose de ese afecto y se le está presentando. Recordemos que los niños todavía tienen ese manejo de poder percibir el plano espiritual como el material hasta cierta edad. Más adelante lo vamos a revisar. Pero entonces las oraciones que hacemos ahí en las tumbas les van a resultar a esos seres queridos agradables, más ahí que en otros lugares. Pues nos dicen que la plegaria es una evocación que siempre atrae a los espíritus, pero tendrá mayor acción cuando esa oración sea ferviente y sincera. Y si estamos ahí en el sepulcro, pues eso nos invita a tener recogimiento, nos invita a estar más concentrados, más sensibilizados. Es lo que va a llegar a percibir el espíritu. Lo va a dar una buena impresión acerca de nuestra estima hacia él. Y tenemos por aquí la creencia de los lugares encantados. ¿Será falsa? ¿Será absolutamente falsa o medianamente falsa? Dice, bueno, pues algunos espíritus sí pueden sentirse atraídos por cosas materiales. Vamos a recordar que depende de la elevación de este espíritu, del esclarecimiento, ¿verdad? Y así como puede sentirse atraído hacia cosas materiales, también puede llegar a sentirse atraído hacia ciertos lugares y puede ahí establecer su domicilio, porque hay unas circunstancias que lo atraen. Y ahí estamos viendo, parece una casa encantada, ¿verdad? Pero sí nos dicen los espíritus, cuando desaparezca la circunstancia que lo atrae para estar ahí, en ese domicilio que lo agarró como vivienda, también él se irá al irse esa circunstancia. ¿Y cuál pudiera llegar a ser esa circunstancia? Pues sería la simpatía que siente por algunas personas que frecuentan esos lugares y pues porque posiblemente ese espíritu tiene el deseo de comunicarse con ellos. No podemos olvidar que también puede haber por ahí espíritus malos o inferiores que quieren vengarse de algunas personas. Y si son las que frecuentan ese lugar, pues ellos también van a estar ahí siguiéndolos para tratar de lastimar de alguna forma. Dice, bueno, si ellos permanecen en ese lugar, hay otra posible causa que puede llegar a ser el hecho de que ese espíritu haya infringido la ley, haya hecho alguna acción, un crimen
en ese lugar. Y entonces, pues estaría presentándose constantemente ahí. ¿Por qué? Pues porque lo aflige esa situación. Recordemos que la conciencia le va a llevar a estar visitando ese lugar. Dice, bueno, pero si el desencarnado era el antiguo morador de este lugar, que ya pasaron los años, recordemos que el tiempo, pues el tiempo lo tenemos aquí con las condiciones de la tierra de esta manera, pero para un espíritu ya vimos anteriormente que todo es diferente. Si este desencarnado era el antiguo dueño de este domicilio, ¿será que pues él quiere seguir ahí? Dice, bueno, pues ese no sería un espíritu elevado, porque se está apegando a, a su vivienda, ¿verdad? A cosas materiales. Un espíritu que ya tiene algo de esclarecimiento no se va a apegar ni al cuerpo, ni a su casa, ni a sus cosas. De ahí la importancia de educarnos, de tener todo este conocimiento que nos brinda la doctrina espírita para saber cómo conducirnos de la mejor manera, tanto aquí en esta experiencia reencarnatoria como una vez que hayamos dejado esta materia. Dice, bueno, y pueden establecerse estos espíritus en estos lugares para proteger a alguna persona o a su propia familia. Dice, bueno, si son espíritus buenos, ten seguro que será de esa manera. Pero si es para ese fin, estos espíritus no se van a presentar de manera desagradable. ¿Por qué? Pues porque están viendo hacer algo positivo, ayudar en algo a esos seres queridos. Y dice, bueno, hay algo de realidad en lo que es la historia de la Dama Blanca. Y aquí tenemos un video. Espero que el sonido esté funcionando. Interesante, ¿verdad? Es una historia que se nos presenta en todos los tiempos y nos dicen los espíritus al respecto. Este es un relato que es extraído de miles de hechos verdaderos. Entonces hay un poquito de verdad en ellos, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo, la humanidad ha ido agregando
cosas fantásticas y nos deja algo de información que podemos hilar con lo que estamos viendo en este capítulo acerca de los lugares donde se manifiestan los espíritus, las manifestaciones espontáneas que se llegan a dar. Pues bien, ¿es racional entonces que el hombre le tema a los lugares donde se manifiestan los espíritus? No, nos dice la espiritualidad, que los espíritus se manifiestan en ciertos lugares y en ellos producen alboroto, pero lo que quieren ellos es divertirse a toda costa de la credulidad y también de la cobardía de los hombres, más que quererles hacer algún mal. Existen espíritus en todas partes, como sabemos, y siempre los tenéis a vuestro lado, donde quiera que estéis, incluso en las casas más apacibles. Ellos frecuentan determinadas casas porque en ellas se encuentran la oportunidad de manifestarse. Y aquí estamos viendo a una persona que está dormida y por ahí se ve una sombra, ¿verdad? Bueno, ya vimos que los espíritus van a preferir los lugares habitados, los lugares donde están, donde hay gente, más que los lugares que estén solos. Y para manifestarse, pues, ellos requieren que se den esas condiciones, esos fluidos que necesitan para poder hacerlo. Una, que tengan el deseo de hacerlo y otra, que se den las condiciones como llega a suceder en las casas habitadas. Incluso en las reuniones de todo tipo, siempre estamos acompañados de lo que es la espiritualidad. ¿Qué tipo de espíritus son los que nos acompañan? Pues esa es una tarea que sería qué tanto estamos trabajando nuestra reforma interna, qué tanto estamos avanzando en las decisiones que van de acuerdo al bien, a la justicia, a la caridad, al bien común. Eso nos va a dar una respuesta y si no es muy favorable o muy positiva, pues bueno, aquí tenemos una situación importante para revisar y para hacer los ajustes necesarios tan pronto como sea posible. Paso a paso, pero encaminados hacia el bien para poder ser merecedores del acompañamiento de espíritus cada vez más esclarecidos. Vamos a empezar por los buenos y dependiendo qué tan buen trabajo estemos realizando, pues vamos a ir accediendo cada vez a un poco más de claridad y de mejor acompañamiento. Es eso muy importante. Bueno, decía, en reuniones de este tipo, si nosotros llegamos a tener algún medium, ¿verdad? De efectos físicos, pues podemos percibir algunas manifestaciones espontáneas y con fin de aprendizaje podemos revisarlas. Eso no quiere decir que quien se esté manifestando en ese compañero o compañera sea quien lo esté acompañando a él. Puede ser a cualquiera de los que estamos en la reunión. Sin embargo, esa facultad la tiene más desarrollada ese compañero y por eso se estaría manifestando ahí en ese lugar, ¿verdad? Habría que hacer un análisis mucho más profundo para saber pues más información al respecto, siempre y cuando estemos en condiciones de realizar lo que se nos tenga permitido y que nosotros contemos con un buen expertise en eso. Pues bien, aquí en esta imagen podemos ver espíritus de más luz. Ya no, si se fijan, ellos los vemos blancos, algunos estarán irradiando, pero no están oscuros. Esa es una señal muy fácil de percibir, ¿verdad? Y aquí nos dicen, bueno,
¿hay algún modo de expulsar a los espíritus inferiores que están causando algún malestar en nosotros, en la familia, en el hogar? Sí, esta respuesta es muy importante. Pongamos mucha atención. Sí podemos expulsarlos, pero casi siempre lo que se hace para alejarlos los atrae aún más. La mejor manera de expulsar a este tipo de espíritus inferiores que están causando algún daño, de espíritus malos, consiste en atraer a los buenos espíritus, que es lo que decíamos hace un momento. Y eso lo vamos a lograr practicando todo el bien que podamos. Hacer de fondo ese cambio, no por fuera, no de forma, sino más bien de fondo. Y entonces, al hacer ese trabajo, estaríamos ahuyentando a esos espíritus inferiores o malos, porque el bien es el que va a atraer a los buenos y nos va a sintonizar con ellos. El bien y el mal no son compatibles. Entonces nos queda ser siempre buenos y de ese modo tendremos solo espíritus buenos a nuestro lado. O sea que depende siempre de nosotros, ¿verdad? Uh, Antes de pasar a esta imagen, nos tocan por ahí brevemente el exorcismo. Dicen, bueno, hay alborotos muy intensos, que hay algunas ceremonias de exorcismo que se llevan a cabo por ciertos creencias religiosas, etcétera. Y entonces aquí Kardec le pregunta a la espiritualidad, ¿esto es eficaz? ¿Sí sirve? La espiritualidad nos dice, bueno, lo que hacen este tipo de espíritus es que se divierten cuando se les confunde con el diablo. Los espíritus que no se presentan con malas intenciones también pueden manifestar su presencia por medio de ruidos e incluso tornarse visibles, pero ellos no van a producir un alboroto molesto. Dice, bueno, la mayor cantidad de veces se trata de espíritus que sufren y a esos, los que se van a presentar haciendo alboroto y que están sufriendo, los podemos ayudar orando por ellos. Dice, pero en otras ocasiones son espíritus benévolos. O se están haciendo ese ruido o ese alboroto porque desean mostrarse. Tienen una finalidad, ¿verdad? También están los espíritus frívolos que solamente quieren divertirse, quieren entretenerse. Lo que podemos hacer nosotros, si tenemos un tipo de esta situación, nos aconsejan los espíritus, pues es reírnos de lo que hacen. Y entonces esos espíritus se van a cansar cuando vean que no logran asustar ni tampoco impactar a nadie. Y pues podemos darnos cuenta entonces que existen espíritus que se apegan a ciertos lugares, que prefieren quedarse en esos lugares, aunque no tengan la necesidad de manifestar su presencia por medio de efectos sensibles. O sea, siempre estamos acompañados por la espiritualidad, se manifiesten o no. Y cualquier lugar puede servirles de morada, ya sea que la tomen por un lugar predilecto, ya sea que ese espíritu sea inferior o malo, o que nada más quiera manifestarse. Esos espíritus que se van a apegar a un lugar en especial, o algunos lugares en específico, ya vimos que pues no son espíritus superiores, pero no quiere decir, como
ya vimos también antes que tengan una mala intención. Algunas veces estos espíritus pueden llegar a ser huéspedes útiles, más que huéspedes perjudiciales, porque quieren proteger a las personas que les interesan. Y aquí, en esta imagen, podemos ver a un niño y un perrito que están persiguiendo por ahí algo, pero el niño no se ve asustado. El perro está diciendo que está percibiendo algo, tanto el animal como el niño están con la atención puesta ahí y están siendo grabados, ¿verdad? Por la cámara de ese hogar. Bueno, es bueno que el niño no se asuste, pero aquí es un ejemplo, pudiera llegar a ser, hipotéticamente, de un espíritu que está siendo útil, que a lo mejor quiere proteger o quiere mostrarle simplemente su afecto a esa familia, a ese niño. Y hemos terminado este capítulo 9. Es un capítulo muy manejable, así que muchas gracias.